Muy buenos días, niños del quinto grado de primaria. El día de hoy, chicos, en nuestro curso de lenguaje vamos a hablar pues sobre el tema del sujeto. Eso quiere decir que estamos entrando ya al análisis de nuestras oraciones. Muy bien, chicos, vamos a prestar mucha atención entonces. Muy bien. Cuando hablamos del sujeto, primero decimos, ¿y qué es el sujeto? Siempre nos hemos preguntado, ¿no? Pero también siempre hemos escuchado mencionar a la profesora o al profesor el sujeto en la oración. Siempre lo hemos escuchado, pero quizás hasta ahora tenemos esos inconvenientes para poder reconocerlo. Entonces, el sujeto viene a ser el elemento de la oración del cual se dice algo. ¿Cómo es eso? Que del sujeto se va a hablar. Es de quien se habla. Ahora, para nosotros poder hacer ese reconocimiento del sujeto, lo podemos hacer de tres maneras. Alguien dirá, profesora, yo solamente quiero hacerlo de dos, pero las oraciones no son pues únicas. La forma en que uno formula la oración no va a ser siempre igual. También hay que hacer una aclaración acá. En la mayoría de las veces, nosotros pensamos que el sujeto está al inicio, cosa que es cierta, dato que es cierto, pero no siempre. Eso hay que grabarlo. No siempre está al inicio de la oración, puede estar al final. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si está al final, si está al medio, si está al inicio? Con el reconocimiento que tú tienes que hacer del sujeto. Primero, me dice, ¿cómo reconozco quién más verbo? En este caso, lo esencial entonces viene a ser pues reconocer el verbo. Reconocer el verbo es lo esencial y lo más importante que para que tú puedas reconocer tu sujeto. Mira, Lucía es una amiga muy responsable. ¿Ya? Lucía es una amiga muy responsable. Entonces, voy a proceder a reconocer mi verbo. Acá, ¿cuál vendría a ser mi verbo? El verbo viene a ser es, del verbo ser, se ha conjugado. Entonces, este de acá vendría a ser mi verbo. Ya reconocí el verbo. Ahora, ¿qué hago? Formula la pregunta. ¿Quién? Ahí está. ¿Quién más verbo? Me dice. ¿Y cuál es el verbo? Es. ¿Quién es? Viene a ser Lucía. ¿Correcto? O a veces nosotros lo formulamos, ¿no? ¿Quién es una amiga muy responsable? Todo, ¿no? Y mi respuesta viene a ser Lucía. Y esa Lucía que yo estoy respondiendo, esto de acá vendría a ser mi sujeto. ¿Correcto? Mi sujeto. Cuando nosotros vamos a hablar de pluralidad, ¿qué quiere decir? Que mi sujeto no solamente va a aparecer uno, sino va a aparecer más de uno, que puede ser dos, que puede ser tres, dependiendo de cómo está redactado pues mi oración. Tú y yo somos los mejores hermanos. Cuando nosotros encontramos ya más de uno en el sujeto, nos formulamos ¿quién es? ¿Quién es más verbo? Entonces, acá, ¿cuál viene a ser, pues, mi verbo? Mi verbo viene a ser somos. Entonces, formulo, ¿quiénes somos? ¿O quiénes somos los mejores hermanos? Pero la pregunta debe ser, ¿quién más verbo? Nada más, no todo. Entonces digo, ¿quiénes somos? Tú y yo. Esto de acá vendría a ser mi sujeto. ¿Quién es para uno solo? Y quiénes para más de uno. Pero también tenemos la interrogante ¿qué más verbo? ¿Qué más verbo? Mi lápiz es más grande que el tuyo. Mi lápiz es más grande que el tuyo.
reconozco primero mi verbo. Acá mi verbo viene a ser es. ¿Qué es? En este caso, mi lápiz. Entonces, todo esto viene a ser pues mi sujeto. ¿Y cuál es la diferencia? Si acá estoy hablando de uno y acá también hablo de uno. Que acá nosotros estamos haciendo referencia a un objeto. Cuando hablamos de objeto decimos ¿qué? Y cuando hablamos de, vamos a llamarlo de un sustantivo propio, ¿ya? De un nombre, decimos quién, de una persona. Vendría a ser quién. Muy bien, así se reconoce entonces el sujeto. Bien, al hablar del sujeto, niños, siempre hemos dicho, el sujeto, para reconocer yo el sujeto, primero tengo que reconocer el verbo. Y con ese verbo y con las palabras que puede ser qué, quién o quiénes, más el verbo, yo voy a, en este caso, sacar el sujeto. Voy a saber ya cuál es el sujeto de esa oración. En este caso, en la clasificación del sujeto, primero tenemos 3, que vendría a ser pues el sujeto expreso, el tácito y el simple. Bien, ¿a qué llamamos sujeto expreso? ¿Por qué recibe el nombre de sujeto expreso? Simple y sencillamente, cuando nosotros escribimos una oración, en esa oración, si es que mi sujeto está escrito, se puede ver, yo puedo ver que mi sujeto está ahí, a eso lo llamo expreso. Y para saber que mi sujeto está escrito, tengo que hacerme la pregunta y reconocerlo. Y si está ahí, si está en la oración y está escrito, se llama sujeto expreso. Acá, los amigos son muy responsables. Entonces, digo, ¿cuál es mi sujeto? Me hago la pregunta, son, que viene a ser mi verbo. ¿Quiénes son muy responsables? Los amigos. Esto de acá, entonces, vendría a ser mi sujeto. Pregunto, ¿y está escrito? Sí, está escrito. Está en la misma oración. A eso se llama, pues, sujeto expreso. O también lo vas a encontrar como sujeto explícito. Así como hablamos de un sujeto expreso, vamos a hablar, en este caso, de un sujeto tácito. Se llama sujeto tácito porque no aparece en la oración, no está escrito en la oración. Pero cuando nosotros nos hacemos la pregunta, entonces tú dirás, ¿qué es lo que yo voy a subrayar? No se subraya nada porque no está, pero se sobreentiende. ¿Y cómo yo voy a sobreentender eso? Cuando lo voy a reemplazar por pronombres. Mucho cuidado acá. Al momento del reemplazo solamente puede ser por pronombres. Tú no lo puedes reemplazar por sustantivos. No puedes hacer eso. Solamente por pronombres. Mira acá. Queremos ser los mejores. Queremos ser los mejores. Entonces yo voy a reconocer cuál vendría a ser, pues, en este caso, mi sujeto. ¿Qué queremos o quiénes queremos ser los mejores? Acá sería la palabra nosotros. Y nosotros, pues, viene a ser un pronombre. Pero esto ya no lo escribo. Si es que lo voy a poner, lo estaría poniendo entre llaves, entre corchetes. Nada más, para saber que ese pronombre estaría acá. Por eso se llama tácito, porque no aparece. Pero yo lo puedo reemplazar. Yo puedo hacer ese reemplazo. Ahora tenemos el sujeto simple. Cuando nosotros hablamos del sujeto simple o del sujeto de manera general, hemos dicho que el sujeto presenta un núcleo. Ese núcleo puede ser sustantivo o pronombre. ¿Pero por qué se llama sujeto simple? Por el simple hecho de que presenta un solo núcleo, uno solo. Acuérdate, presenta un solo núcleo, nada más. No va a presentar más. ¿Y cómo me doy cuenta? Miren, Franco es un joven muy atractivo. Entonces pregunto, ¿quién es un joven muy atractivo? Viene a ser Franco.
Esta palabrita de acá vendría a ser pues mi sujeto. Ahora, el de acá es mi sujeto. ¿Y cuál es mi núcleo? Mi núcleo también vendría a ser Franco. Y solamente tengo un núcleo, por supuesto. Por eso se llama sujeto simple. Muy bien, esos vendrían a ser los tres primeros tipos de sujeto. ¿Esos son los únicos? No, vamos a ver más.